Pues continuamos después de la pausa breve. Si hay dudas con los ejercicios, después en la siguiente pausa tendremos ocasión de resolverlas y, por supuesto, los que nos estáis siguiendo a distancia también podéis escribir y Pablo os contestará pues muy contento. Damos paso a nuestra siguiente sesión en la que hablará Clara Martínez Cantón, a la cual ya probablemente casi todos conocéis. Es profesora del Departamento de Literatura de la UNED, trabaja en el Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales, trabaja también en el proyecto Postdata, en fin, es una de las impulsadoras de las humanidades digitales desde que empezamos en la UNED. Y va a hablar sobre un proyecto, un mini proyecto que hemos hecho dentro del proyecto de poesía, que es la aplicación del procesamiento del lenguaje natural a la detección automática del encabalgamiento, junto con la colaboración también de Pablo. Y bueno, pues ahora nos van a contar cómo se hace esto para que el encabalgamiento se detecte de forma automática. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias a Elena por sus palabras y a Pablo, que es mucho más que una colaboración. O sea, el trabajo... diría que ha sido todo el tiempo conjunto y además la parte toda de programación es suya. Yo aporto sobre todo la parte filológica y bueno, le quiero dar las gracias además por todo lo que he aprendido haciendo este mini proyecto. Yo también aprendí muchas cosas. Gracias también a Elena, a Jimena, a Mara, que es la mano invisible detrás de la organización del congreso, del curso de verano, perdón. Y bueno, queríamos presentar este mini proyecto, que es un proyecto para la detección del encabalgamiento. Entonces, a raíz de todo lo que hemos visto estos días, quería que nos preguntáramos un poco qué puede hacer el procesamiento del lenguaje natural en poesía y métrica. Ya ayer el profesor Fradejas y Antonio Robles planteaban esto mismo, ¿no? ¿Cuáles son las utilizaciones del procesamiento del lenguaje natural y cómo nos pueden ayudar en el estudio de la poesía y de la literatura? Bueno, pues las aplicaciones, digamos, que en las que se ha ido utilizando con mucho éxito, con mucho impacto además económico, el procesamiento del lenguaje natural son muchísimas y varían desde el análisis de sentimientos, que tiene aplicaciones, pensemos por ejemplo en ver cuáles son las opiniones de los clientes ante determinado producto. Entonces, si yo puedo analizar esas opiniones que están diciendo, si es positivo, si es negativo, pues es una herramienta muy potente, ¿no? para los que los producen. La categorización de determinadas cadenas de texto, por ejemplo, para detectar el spam, ¿no? en los mails. Por supuesto, para correctores gramaticales, traducción automática, con muchísimos ejemplos desde el Google Translator y más allá, ¿no? Extracción de información automática, si yo quiero... O sea, ahora veíamos también expresiones regulares, pero bueno, si quiero extraer informaciones, pues no sé, una serie de qué fechas se nombran que tengan que ver además con determinado evento, o los resúmenes automáticos de unas cadenas de texto, generación de lenguaje natural, pensemos por ejemplo en asistentes virtuales como el de Renfe, ¿no? Al que le preguntamos con cadenas normales y generan además respuestas. Y, por supuesto, análisis lingüísticos, que para lo que vamos a presentar hoy nos van a servir mucho. Y después de todas estas cosas, ¿para qué sirve para la literatura? ¿Cómo lo podemos aplicar a la literatura? Bueno, claro, para empezar estamos trabajando con cadenas de texto, entonces... La aplicación es lógica, cuanto menos. Entonces, el otro día hablábamos, por ejemplo, de la estilometría. Pues basándonos en la frecuencia de palabras, en sus combinaciones, etcétera, pues se ha utilizado para reconocimiento de autores, por ejemplo. También para análisis formales, pensemos en el análisis del verso, precisamente, pues desde la división en sílabas hasta la acentuación.
Recursos sintácticos, estilísticos y retóricos. El que vamos a presentar hoy precisamente es un recurso estilístico, del que luego vamos a hablar. Entonces, mediante estas técnicas podemos hacer que lo detectemos automáticamente. Otro tipo de análisis lingüístico, pues veíamos también con la estilometría, ¿no? Pues qué tipo de tiempos verbales se están utilizando en determinadas narraciones para sacar conclusiones de si habla más del pasado, del futuro, qué es lo que contrapone, etc. Y también generación de texto literario. A raíz de esto de generación de texto literario, por ejemplo, pongo este ejemplo del profesor Gervás, que es la creación que fue muy famoso porque salió en muchísimos medios, que es un profesor de aquí de la Complutense y que trabajaba en generación automática de poesía. Y bueno, consiguió que se llegara además a la representación de un musical en inglés en el que parte había sido generado por un programa de ordenador a través de técnicas de procesamiento del lenguaje natural. El de encima es de un profesor, es de Borja Navarro, es de un profesor de la Universidad de Alicante con el que hemos trabajado, que ha participado con nosotros en la evaluación además del corpus y que trata sobre un corpus de sonetos del Siglo de Oro, pues bueno, analizar rasgos comunes mediante técnicas computacionales también. La base de todos estos trabajos es el llamado distant reading. Seguramente muchos ya los conozcáis y esté repitiendo cosas, pero bueno, distant reading es el nombre que le da Franco Moretti y es en oposición al llamado close reading, que es un método de investigación literaria que sobre todo llevaron a cabo los New Critics en Estados Unidos y que es ese acercamiento al texto de, pues me acerco a un poema, leo cada palabra que segundos sentidos puede tener, cómo se relaciona uno con otro, es una lectura cercana. Esto en oposición, la premisa que utiliza es justamente la contraria. Una gran cantidad de datos textuales, una gran cantidad de texto. ¿Por qué? Porque se enfoca en lo grande, no en lo pequeño. ¿Y por qué? Porque lo que quiere es hacer un procesado automático que no sería posible de otra manera que no fuera de manera computacional. Entonces, dentro de esto, además, lo que él propone, lo que propone Moretti, es introducir no solamente los textos canónicos, porque cuando eres una sola persona analizando, o da igual, 20, 30, la capacidad de lectura es muy limitada y de lectura en toda una vida. Sin embargo, un procesamiento automático te permite acceder a una gran cantidad de textos a la vez, ¿no? Entonces, propone además introducir todos los textos, no solo los canónicos, para recibir esa imagen macro, ¿no? No solamente la de un autor o la de alguien que destacaba. Y para esto hay que basarse, como decíamos, en rasgos pues, formales y cuantificables, que podamos definir a la máquina, que pueda entenderlos. Pues aquí he puesto el ejemplo justamente porque estoy pensando en métrica, que luego lo vamos a ver, número de sílabas, acento, número de palabras, etc. ¿Y qué objetivos puede tener? Estos son solo algunos ejemplos, ¿vale? Pues en general quiere explicar pues, fenómenos macro, como decíamos, pues desde influencias de unos autores en otros, porque podemos ver esa intertextualidad que se está repitiendo, desde temáticas a utilización de palabras, a utilización de estilos, etcétera, a descripción de géneros literarios o oposición de géneros literarios, a la recepción de una determinada literatura. Y, además de los fenómenos macro, también lo podemos utilizar para fenómenos no tan macro. ¿Y cómo? Pues para verificar o complementar a estos análisis que se han hecho tradicionalmente, basados muchas veces en un estudio, sí, preciso y muy detenido, pero que no puede ser objetivo por la cantidad de datos a manejar. Pues para complementar ese tipo de análisis, bien verificando las hipótesis a las que habían llegado ya antes otros estudiosos, o a veces justamente dando evidencias contrarias, ¿no? O incluso dando otros resultados distintos.
Bueno, y una vez hecha esta introducción, vamos a pasar al caso en concreto, que es la detección del encabalgamiento. Como los backgrounds de cada uno son distintos, empiezo desde el principio, que es con la definición de encabalgamiento, que hay muchísimas definiciones, ¿no?, que son más amplias y menos amplias, pero en general se suele definir siempre el encabalgamiento como un recurso estilístico muy ligado a la métrica, porque en realidad es cuando la pausa métrica, es decir, la pausa de final de verso o de final de estrofa, no coincide con la pausa de sentido. Y digo pausa de sentido porque aquí algunos dicen pausa sintáctica, pero bueno, digamos de una manera amplia la pausa de sentido. Es decir, hay una pausa poética y rompe esa unidad de sentido. Entonces, el fenómeno que provoca muchas veces es de énfasis, llamada de atención. Por ejemplo, aquí ponemos un ejemplo de Jáuregui, en el que además hay hiperbátono, entonces llama todavía más la atención, que dice: «Ay de cuán poco sirve al arrogante el edificio que, soberbio en pinas sobre pilastras de tenaro y fina de mármol piedra y color cambiante». Este separar fina de piedra hace que necesariamente no atraiga nuestra atención, pero se puede utilizar, por ejemplo, aquí Blas de Otero lo maneja muy bien, dice: «Después, como un cadáver puesto en pie de guerra, clamaría por los campos». Aquí utiliza claramente, está buscando que haya un doble sentido, ¿no? Cadáver puesto en pie o en pie de guerra. Juega con una doble significación. Entonces, esto es un tipo de recurso estilístico que se ha utilizado desde los griegos, existe documentación amplia, se ha ido estudiando desde entonces, pero que siempre ha llamado la atención de los tratadistas y han hablado de ello. Claro, la idea viene de que este fenómeno puede ser formalizado. ¿Y cómo puede ser formalizado? Bueno, lo que hemos hecho es acudir al tratadista, al estudioso en español que lo ha tratado más de cerca y cuyos estudios todavía son básicos hoy en día para el encabalgamiento, que es Antonio Quilis, que fue además profesor de la UNED, y que él realizó la tesis y lo que quería era una definición formal y que pudiera definirse de una manera concreta y objetiva el encabalgamiento. Entonces, lo que hizo fue una serie de estudios con lectores, dice, de un nivel alto, o sea, suponemos que son compañeros de la universidad, estudiantes de la carrera, etcétera, que lo que hacían era leer prosa, leer unos textos de prosa, y él lo que estudiaba era dónde hacían las pausas de sentido y dónde no, de manera natural. Entonces, a partir de esto, lo que determina es una serie de unidades que pueden romperse y que no pueden romperse. Y sobre todo lo que determina es qué unidades de sentido normalmente no se rompen en la prosodia natural. Entonces, aquí pongo unos ejemplos, ¿no? Ahora lo vamos a ver más detenidamente. Pues el adjetivo y el sustantivo. Pues en la prosodia natural determina que no se rompen, el verbo y el suplemento. Entonces llega a estos tipos que son los que hemos definido nosotros para que encuentre nuestra herramienta los encabalgamientos. Él define el encabalgamiento léxico. El encabalgamiento léxico quizás sea el que más fácilmente podemos ver, que es el famoso, por ejemplo, de Fray Luis de León, de la vida retirada, que dice: «Y mientras miserable, mentes están los otros abrazando», es decir, romper una palabra. Lo que Quilis llama el encabalgamiento sirremático. Pongo hasta D, pero habría muchos más ejemplos. Dice que siempre define una serie de categorías que además no son siempre, le llama sirremático porque no son siempre sintácticas y no son siempre gramaticales, que si se rompen causan un efecto estilístico, y las define como nombre y adjetivo, o adjetivo y nombre y complemento preposicional en sentido amplio, verbo y adverbio, verbo auxiliar y verbo principal, y otra serie de ellos, ¿vale? Define algunos más, que si alguien está interesado, luego tenemos una publicación en la que lo definimos ya más tranquilamente, con más tiempo y más claramente. El encabalgamiento oracional, que llama Quilis, y que es aquel en el que hay una oración adjetiva de relativo. Entonces dice, pues la rosa que está en tu pelo, por ejemplo. Ese que está en tu pelo
según sus análisis, no se rompe normalmente en la prosodia normal. Y hemos añadido, además, para el sistema que hemos definido, los llamados enlaces, que nombran muchos, bueno, que nombran sobre todo con este nombre Spang, y que nombran otros tratadistas cuando notan un encabalgamiento que rompe un verbo y un objeto directo, o un sujeto y un verbo. Entonces, ¿cómo aplicamos aquí? O sea, lo que voy a contar es todo el proceso de cómo se llega a tener esta herramienta y para qué sirve, ¿no? Entonces, lo que podemos utilizar es tecnologías de procesamiento del lenguaje natural. ¿Por qué? Porque ya existen tecnologías, sin que incluso los tengamos que desarrollar nosotros, sino solamente aplicar, que hacen etiquetado del part of speech, que sería morfosintáctico. Sí, categorías gramaticales. Categorías gramaticales, categorías sintácticas y de dependencias sintácticas. Entonces, lo que haremos es procesar, luego explicamos bien el proceso, pero mediante este tipo de tecnologías las podemos aplicar para detectar cuándo se están rompiendo estos versos de la manera que antes hemos definido, ¿no? Entonces, de manera que si luego le damos un texto que dice, por ejemplo, leíamos la luz y al leerla gozábamos de suma perfección, sin que se revelase el secreto inmortal, divino de la hora. Pues lo que queremos es que preprocese ese texto. Si aquí decimos preprocese, bueno, porque lo tenemos tomado de un web scraping, bajarnos unos textos, quitarle el HTML, identificar cuáles son cada uno de los versos, y a partir de ahí podemos aplicar estas herramientas de procesamiento del lenguaje natural, que en este caso hemos usado Ixapipes, ¿no? Ixapipes, sí. Pero habría otras como Freeling. En este caso hemos usado Ixapipes, sí. Y a partir de ahí darle unas reglas de detección. Decirle, si entre línea y línea, entre verso y verso, que ya hemos definido cuáles son, encuentras que se parten este tipo de unidades, que nos las va a dar ya estas herramientas de procesamiento del lenguaje natural, quiero que me digas que ahí hay encabalgamiento y quiero que me digas qué tipo, además. Entonces, le damos el formato para que nos diga las anotaciones, es decir, cuántos encabalgamientos hay, entre qué líneas, etcétera, y se puede hacer también que lo anote, además, en los textos. Entonces, si a estos versos que antes habíamos dado le pasamos esta herramienta, lo que queremos es que nos diga, pues entre los versos 24 y 25 encontramos un encabalgamiento, cuando sale algo es que son encabalgamientos ya, sirremático, de la clase verbo más suplemento. Gozábamos de suma perfección. Pero es que además entre el 25 y el 26 encontramos un enlace que es se revelase el secreto inmortal, en el que se separa un sujeto y un verbo. Claro, ¿cómo lo evaluamos para ver que esto está funcionando? Y luego, ¿cuál es la aplicación? ¿Qué resultados podemos obtener? Bueno, para evaluarlo, lo que hicimos fue acudir a dos sets de referencia. El primero, que anotamos manualmente una parte, y la otra es para probar los resultados, ¿no? El primer set, que aquí lo he puesto como segundo, es el set de Noche más allá de la noche, de Antonio Colinas. Bueno, hice la tesis sobre Antonio Colinas, entonces soy muy pesada con él, estoy poniendo todos los ejemplos y uno de los sets es sobre él. Porque además son 1000 versos, es un poeta del siglo XX, por lo tanto funciona bastante mejor normalmente las herramientas de procesamiento del lenguaje natural. Y anotamos manualmente 1000 versos. Lo anotamos además entre Pablo y yo, como dónde había encabalgamiento y de qué tipos, ¿no? Y en el segundo corpus era un corpus de sonetos mucho más amplio y con dos subpartes, una de sonetos del siglo XVI, bueno, XVI y XVII, diríamos desde el XV, pero al final es completa, del siglo sobre todo XVI y XVII, y otro del XIX, es decir, siglo de oro y romanticismo. Y en este lo que hicimos fue además una doble anotación, porque participaron también estudiantes a los que luego le corregíamos,
y anotamos unos 1.400 versos de un corpus de 3.750 sonetos. Bueno, estos son los resultados, en el cual vemos en el corpus de sonetos completos, tanto de siglo de oro como de siglo XIX, lo que encontrábamos es un número de encabalgamientos de 260, con la P significa la precisión y el R cuánto se está recuperando, ¿no? La exhaustividad. Entonces, la F1 sería la media armónica entre ambos, según me han bien dicho hoy. Entonces, lo que vemos es que si tomamos todos los tipos, o sea, si lo que queremos que nos diga dónde hay encabalgamiento, lo está haciendo con una medida F1 de 1,80-35, que no está mal. Sin embargo, ya cuando nos vamos al tipo concreto de encabalgamiento, que nos diga qué tipo de encabalgamiento concreto nos está dando, tenemos una medida del 66,31. Es decir, el margen de error es amplio. Aquí tenemos por tipo, ¿no?, cuáles son los errores, cuáles son los que mejor detecta, etc. Este, sin embargo, este es ya del corpus solamente del 15 al 17, este del 19, y este es el de Colinas, el del siglo XX, que como veis es bastante más alta la precisión y la medida F1. Sobre todo, o sea, incluso en el tipo de encabalgamiento. Esto se debe probablemente, y tenemos que mejorarlo en este punto, a que precisamente al ser lenguaje del siglo XX, las herramientas están preprocesándolo mejor, digamos, están detectando mejor pues los tipos de part of speech, los constituyentes sintácticos, las dependencias, etc. Entonces, vistos estos resultados, y visto ya donde tendríamos que seguir trabajando para mejorar la herramienta, etcétera, podemos empezar a sacar pues, algunas conclusiones. Aquí, por ejemplo, esto es un ejemplo y luego vemos qué otros resultados podríamos sacar. Estos gráficos lo que muestran es entre qué versos hay encabalgamiento más frecuentemente. Entonces, el corpus en verde es el de los sonetos del siglo XV al XVII, los del siglo de oro, y en azul están los del siglo XIX. Hay una cosa que yo creo que se ve muy a simple vista y que es bastante lógica además, que es que entre los versos 4 y 5 y 8 y 9 prácticamente no hay encabalgamiento. Claro, cuando sabemos que estamos tratando de un soneto, vemos que ahí justamente se están marcando perfectamente se están marcando el cuarteto, el otro cuarteto y donde empiezan los tercetos. Sí llama la atención que entre tercetos hay bastante más encabalgamiento. Claro, son además dos estrofas que suelen ir rimadas entre ellas, que suelen tener mucha más relación. Vemos que además este tipo de encabalgamientos interestróficos se incrementan en el siglo XIX. Es decir, podemos sacar este tipo de conclusiones. Pero otro tipo de resultados, además, que nos da esta herramienta es pues, ver cuánto se está utilizando, o sea, con qué frecuencia. Ya no solo la evolución en el uso, si se utiliza más en el siglo XVI o en el XIX, sino cuánto se utiliza en general. ¿Se suele utilizar muchísimo el encabalgamiento? En general es más normal que los versos sean esticomíticos, que se dice, es decir, con sentido en sí mismos. ¿En qué posiciones? Que es lo que hemos visto, ¿no? ¿En qué posiciones se da más normalmente? ¿Y qué tipos? ¿Qué tipos son los más frecuentes? Seguramente, además, los tipos más frecuentes sean los que... Este es el tipo de inferencias que podemos hacer luego y corroborar. Sean el tipo que quizás causen menos efecto estilístico y por eso pueden ponerse más normalmente. Si se ponen muy pocos léxicos, como veíamos aquí, por ejemplo, a ver si hay alguno. Phrase bounded, cross bounded. Creo que no había, ¿no? Léxico no hay en el corpus. O sea, no aparece, si os fijáis, justamente por eso, porque son bastante más extraños. Entonces, ver qué tipos son los más frecuentes y ver cómo evoluciona. Otra de las cosas
yo creo más interesantes que hemos obtenido con este tipo de experiencia, con la realización de este trabajo, ha sido que nos planteemos precisamente, hemos partido, ¿no?, de la definición de Quillis, que era la más exhaustiva y la más de referencia todavía en el castellano, y que a partir de esto nos preguntemos cierto tipo de cosas como... hay algunos ejemplos que sí que son coherentes con nuestra definición del encabalgamiento. Pues pensemos en estos, no sé, encabalgamientos oracionales que separan un nombre de su oración de relativo, o otro tipo que vienen definidos y que, sin embargo, podríamos entrar en debate de si causan o no un encabalgamiento. ¿Y por qué? Porque al haber hecho además el corpus manual, vemos que o que mucha gente no encuentra que allí haya encabalgamiento, aunque se le haya definido de esa manera. Y como estamos intentando tratar con un tipo de recurso estilístico, que lo que tiene que hacer justamente es captar esa atención, cabe debatir eso, de nuevo la definición y qué otros modos habría de definirlo, ¿no? Y, por otra parte, todo lo contrario, ¿no? Ejemplos que todos los anotadores han señalado y que no sabían, además, que nos preguntaban ¿cómo etiqueto esto? Porque no viene en la definición. Y que demuestra que sí que hay un fenómeno estilístico que el receptor está captando, ¿no? Entonces, bueno, además plantea una redefinición del encabalgamiento. Y bueno, este es el sitio donde hemos subido toda la documentación, en el que se explica un poquito más y se ven todos los ejemplos, todo el código, etcétera. Bueno, todo el código no. Y si queréis hacer cualquier pregunta, muchas gracias.